Y los invito ahora a abrir el Evangelio de San Juan. Vamos a leer en el capítulo 19 y vamos a leer desde el versículo 28 en adelante. San Juan, capítulo 19, desde el versículo 28 en adelante. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la escritura se cumpliese, dijo: sed tengo. Y estaba allí un vaso lleno de vinagre. Entonces ellos hinchieron una esponja de vinagre y rodeada a un hisopo se la llegaron a la boca. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Para los que no conocen, en este pasaje de San Juan 19 se relata desde la mirada o desde la óptica del evangelista San Juan este momento en el cual el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz del Calvario y en donde padeció la muerte por cada uno de nosotros. Este relato está también escrito en los otros evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y cada uno, desde una perspectiva diferente, narran o cuentan aquellas cosas que pudieron ver o que les habían sido llegadas o contadas. Es muy precioso cuando uno puede leer los 4 evangelios, comparar y tomar de cada uno aquellos detalles o experiencias que fueron pasando. Algunos narran lo que pasaba con el pueblo de Israel, otros ponen énfasis en lo que pasaba con los romanos mientras el Señor Jesús era crucificado. Otros resaltan la experiencia de los discípulos, esa experiencia tan dolorosa que les habrá tocado pasar al ver a su Señor en la cruz. Incluso en estos versículos que leímos, los anteriores, hablan de aún la madre del Señor Jesús, María, cómo estaba contemplando a su hijo allí colgado. Por eso digo, son experiencias muy fuertes, pero también llenas de luz que arrojan los evangelios. Y en este caso, el apóstol Juan, que se diferencia de los otros evangelistas, no porque sea mejor, sino porque Dios le dio otro tipo de contemplación de las cosas que veía. Se lo consideraba a San Juan como el teólogo, porque Dios le había revelado cosas que a los otros evangelistas no les reveló. Y definiciones que conocemos a lo largo de la palabra y sobre todo a lo largo de los escritos de Juan, que han quedado marcados en la historia de la Iglesia, la historia del Evangelio, y que a muchos de nosotros nos han hecho bien a lo largo de nuestra vida, y miles de almas se han convertido. Por ejemplo, leyendo San Juan capítulo 3. En este caso, el apóstol nos deja en estas expresiones que leímos en el versículo 28 y en el versículo 30, 2 definiciones que, si bien son cortitas, en lo personal yo las trataba de discernir. Digo trataba porque son cosas que son inagotables, pero como Jesús, siendo verdadero Dios, pero también verdadero hombre, tenía un discernimiento de las cosas que los que estaban a su alrededor no lo tenían. No lo tenían los discípulos, no lo tenían los romanos, no lo tenía Pilato, no lo tenían los judíos. Sin embargo, Jesús allí en la cruz dice, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas. Esto es precioso porque nos habla de ese conocimiento cabal y firme que tenía Jesús de la obra que estaba realizando
en aquel momento. Por eso les empecé diciendo, había una experiencia de ese suceso en cada una de las personas que estaban allí. Que bien podemos decir que fue el día más importante de la historia de la humanidad. Y a cada uno le llegó de una manera distinta. Y Juan nos relata cómo Jesús estaba viviendo también esta experiencia. Él sabía muy bien que todas las cosas eran ya cumplidas. Y la misma expresión o similar la encontramos en el capítulo 13 de San Juan, en el primer versículo. Cuando dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Los amó hasta las últimas consecuencias. Y acá la expresión es similar, sabiendo Jesús. Él ya sabía lo que estaba por venir. Desde el capítulo 13 hasta el final del libro de Juan se nos va mostrando esa última semana del Señor Jesús allí en Jerusalén y cómo Él fue dejando instrucciones a los discípulos y encomendando todas las cosas al Padre para cuando Él ya no esté aquí en la tierra. Pero esto es importante que lo tengamos en cuenta, cómo Jesús hombre tenía tanta comunión con el Padre y era tan perfecta la comunión que Él realmente sabía lo que estaba pasando. Contrario a todo lo que dicen los modernistas, que se infiltran en las iglesias y en los púlpitos y hablan de Cristo sin ninguna vergüenza, sin ningún temor, y mencionan y hablan de Él como si fuese una persona común, como por ejemplo la Biblia hoy decía de Jacob, ¿no? Que tenía miedo, que era duditativo, etcétera, etcétera. Bueno, estos predicadores quieren asimilar a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, a personas pecadoras, comunes y corrientes, cuando la palabra de Dios nos revela todo lo contrario. A medida que Él iba llegando a Jerusalén, dice que afirmó su rostro para ir a la cruz del Calvario. Y esa seguridad que tenía el Señor y esa firmeza también en la oración sumo sacerdotal del capítulo 17, la dejaba bien en claro en el versículo 4, entre otras tantas expresiones de nuestro Señor. Esta es una oración del Señor con el Padre. Y en el versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y sin embargo faltaban días u horas para que Él concretamente dé su vida en la cruz del Calvario, pero como es Dios y como Él había firmado su corazón y su rostro para cumplir lo que el Padre le mandó, y como podía ver el futuro siendo Dios, Él ya sabía que esto estaba concretado. Ninguno de nosotros puede afirmar algo antes de tiempo. De hecho, hay una exhortación que nos dice, ¿no? No digáis, mañana haremos esto y lo otro, iremos acá. El Señor a nosotros nos dice que no tenemos que tener esta clase de pensamientos. Pero Cristo, con esta seguridad que le caracterizaba, podía decir horas antes, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y por eso, cuando volvemos ahí al capítulo 19, no vamos a entrar ahora en el detalle del vinagre, que son preciosas escrituras que se fueron cumpliendo también, y cómo todo lo que del Señor Jesús fue escrito cumplimiento tiene. En el versículo 30, como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado, consumado es. Alguno podrá decir, se cumplió que tenía que consumir el vinagre, porque estaba predicho
en la Escritura. De hecho, después pueden ir y buscar la cita del Salmo 69. Pero ese consumado es, que fue una de las últimas palabras del Señor Jesús en la cruz. En los otros evangelios dice, clamando al cielo, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Aquí Juan nos dice, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, dio el espíritu. Es el momento en que el espíritu del Señor se separa de su cuerpo y queda en la cruz un cuerpo sin pecado, pero un cuerpo muerto. Sabemos muy bien que no murió a causa de los pecados, tampoco murió a causa de las heridas que le infligieron, sino que ahí en San Juan capítulo 10 él mismo dice, yo doy mi vida y puedo darla y volverla a tomar. Por esto me ama el Padre. No podemos detenernos demasiado en esos pasajes, pero el consumado es una palabra que esta semana la escuché en una conversación y me quedó dando vueltas en la cabeza, en el corazón. Particularmente un hermano en Cristo que se apartó muchos años y ahora está volviendo a la iglesia, allí en Necochea, donde estuvimos de vacaciones, contaba de su padre, que había sido un hombre muy malo, adicto al alcohol, que les hizo la vida prácticamente imposible a él, a su madre. Le llegó a prender fuego la Biblia, el himnario, cosas que hacen los que son enemigos de Cristo, ¿no? Ya sea por palabra o por hechos. Y este hermano decía, en el último instante de la vida de mi papá en el hospital, fue uno de los hermanos de la iglesia de Necochea a visitarlo, le predicó el evangelio y aceptó al Señor. Por lo menos el hermano que estuvo allí predicando entiende eso. Y este hermano que cuenta de su padre dice, la verdad que me cuesta aceptar que aceptó. No sé si se entiende. Porque yo lo conocí a papá y sé lo que hizo y sé lo que era. Y otro hermano que estaba escuchando la conversación le dijo, al Señor Jesús no le interesa lo que hizo tu papá, o no le interesa lo que hicimos nosotros. Al Señor Jesús lo que le interesa es salvar a tu papá. Y le interesa salvarnos a nosotros. Y por eso cuando dijo consumado es, entre otras cosas está hablando de que yo en la cruz del Calvario obré la salvación de tu papá, de vos, de mí y de todos nosotros. Y me puse a pensar, ¿no? Todo lo que implica esta palabra o esta frase, consumado es, que tiene un carácter eterno. El Señor Jesús estaba obrando algo que el Padre, como hemos leído, le mandó que hiciese y lo estaba cumpliendo. Pero los que conocemos la Escritura, ¿no? Seguramente nos va a ser fácil recordar ahí en Isaías capítulo 6, cuando el Padre pregunta, ¿a quién enviaremos y quién nos irá? Los invito a buscar la Biblia, a los que son más nuevitos, en Isaías capítulo 6. Eso es en la página 713 del Antiguo Testamento. El versículo 8. El profeta Isaías dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Palabras que después las reproduce el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos. Y que, si bien la respuesta en este momento la dio el profeta Isaías,
Es una palabra profética que nos está revelando una conversación entre la Santísima Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que por ser eternos, esta conversación fue dada o hecha en la eternidad, que son cosas que nosotros, con nuestra mente pequeña, no podemos llegar a entender o comprender, pero sí Dios nos da la capacidad en el Espíritu de aceptarlas. Es algo que siempre repito yo. Hay cosas que no las entendemos, pero que Dios nos puede dar la capacidad de aceptarlas y creerlas. Y en este caso imaginemos esta situación donde el Padre, viendo a la humanidad antes de que sea hecha, ya está diseñando, porque la salvación pertenece a Jehová, el plan de salvación, el plan en el cual el hombre, que todavía no había sido formado, pero que iba a caer en pecado, tendría que ser salvo. Y había que ir. Ahí está el Señor tomando la iniciativa. El hombre por sí mismo jamás podría salvarse, pero Dios envía a su Hijo y el Hijo dice: heme aquí, envíame a mí. En Jeremías 31, versículo 3, dice el Señor: con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Entonces acá nos está hablando de un amor eterno, lo mismo que leíamos hoy en San Juan capítulo 13. Amólos a los suyos que estaban en el mundo y amólos ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Ese es el amor manifestado en el Señor Jesucristo, pero también en la Santísima Trinidad. En 1 Pedro, al final de la Biblia, se nos abre un poco más el panorama cuando nos habla de nuestro Señor Jesús en el versículo 20 del capítulo 1. Primera Pedro 1:20, página 260 del Nuevo Testamento. Dice: ya ordenado de antes de la fundación del mundo, ¿a quién enviaremos y quién nos irá? Heme aquí, envíame a mí. Ordenado quiere decir no que le mandaron y le dieron una orden, sino que fue ordenada todas las cosas. Preparado, exacto, gracias. Ya preparado el Señor Jesús, que es un cordero, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, quiere decir que apareció en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Entonces vemos cómo cuando el Señor está hablando en la cruz, en el momento más doloroso de su vida, no solo por los clavos, no solo por los golpes, por las espinas, sino porque también tuvo que experimentar sobre sí todos nuestros pecados que fueron cargados en él en el madero. Eso lo podemos ver en la página siguiente de Pedro, en el capítulo 2, versículo 24, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. El Señor estaba sufriendo este dolor inimaginable de haber sido separado del Padre por causa de nuestros pecados, y sin embargo, al poder volver a tener esa comunión con el Padre que perdió en los instantes de la cruz y que vuelve a llamarle Padre, también dice: consumado, consumado es. Algo que empezó en la eternidad, mucho antes de que la tierra fuese hecha, en ese momento de la cruz, se estaba cumpliendo. Y que antes de que pase en la cruz, Dios le fue revelando al hombre. Cuando decimos hombre, hablamos del género humano, que un día iba a venir ese Salvador y un día iba a dar su vida por la humanidad, y que un día se iba a poder cumplir esto que dijo el Señor:
consumado es. Sabemos que el hombre, cuando Dios le hizo y le formó, lo hizo a su imagen y a su semejanza. Varón y hembra los formó. Sin embargo, se nos relata en el libro de Génesis, al principio de la Biblia, que el hombre cayó en pecado. Y al caer en pecado, se separó por culpa del pecado de Dios. Es lo que después, hoy el hermano hablaba de la separación o de la división, que leyó ahí en Isaías 59, y también hay un texto en Efesios capítulo 2 que dice que hay una pared intermedia de separación. Lamentablemente, a causa del pecado, el hombre quedó separado de Dios y muerto, también lo dice ahí en Efesios, en sus delitos y en sus pecados. El Señor, en su amor y su misericordia, en ese mismo capítulo 3 de Génesis, les presenta ya a Adán y a Eva, antes de que haya más personas en la humanidad, el plan de salvación, y les presenta el Evangelio, y ellos entienden y creen en ese Evangelio. Esto es importante, porque no fueron salvados porque eran los únicos hombres y mujeres en el mundo. Por eso fueron salvados. Fueron salvados porque Dios les amó, pero ellos creyeron a la palabra. De ninguna manera una persona puede ser salva de sus pecados y de condición de pecador si no cree en el Evangelio de salvación. Y es muy importante esto que lo tengamos en cuenta, porque ha de pasar muchas veces que pensemos que una persona es salva porque viene a la iglesia, o porque escucha la Biblia, o porque lee la Biblia, o porque ora, y no es así. Dios presenta el plan de salvación a las almas, y las almas pecadoras tienen que creer y depositar su fe en esa salvación. A Adán y Eva, Dios les dio esa oportunidad de creer en la simiente de la mujer. Génesis 3:15 dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer, hablándole a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Acá el Señor le está dejando una profecía de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando habla de la simiente de mujer, nos está hablando del Señor Jesucristo, el único hombre que no nació de otro hombre, de otro varón, sino que nació de una mujer. Y Él es el que hirió a la serpiente en la cabeza, asestándole una herida mortal. ¿Dónde lo hizo? En la cruz del Calvario. Entonces, cuando el Señor Jesucristo decía consumado es, estaba también poniendo la firma debajo de este versículo de Génesis capítulo 3, versículo 15. Luego Pablo va a decir algo que ya estudiamos hace poquito: para destruir por la muerte al que tenía al imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Lo mismo que está diciendo Génesis capítulo 3:15, Pablo lo dice de una manera más clara, para que podamos entender todo lo que implicó eso que el Señor hizo allí en la cruz del Calvario. En Isaías, otro de los profetas que vamos a ver hoy, dice en el 44, Isaías 44, esto está en la página 746. El versículo 22. Yo deshice como a nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. ¿Cuándo hizo eso el Señor? En la cruz del Calvario. Por lo tanto, le dice al hombre: tórnate a mí, quiere decir,
da la vuelta y ven a mí porque yo te redimí. Qué invitación más hermosa, ¿no? Que solamente sería posible en el momento en que Cristo dice, consumado es. Entonces vemos cómo el Señor a lo largo de su vida en esta tierra fue cumpliendo y dando cumplimiento a cada una de estas profecías. Si no fuese porque el Señor hubiese dado su vida en la cruz del Calvario y hubiese vencido a Satanás, todos estos pasajes que estamos leyendo del Antiguo Testamento no serían más que poesía, sin faltar el respeto a la palabra, ¿no? Serían escritos sin fundamento. Serían cosas hermosas que los historiadores apreciarían por su antigüedad y los dramaturgos o los que se dedican a la literatura dirían qué lenguaje más hermoso o qué palabras y qué expresiones más hermosas. Pero en el momento en que Cristo dice consumado es, esto cobra una realidad distinta. El pueblo de Israel y los fieles a Dios antes de la cruz miraban esas cosas hacia el futuro y las creían. Y dice que las saludaban de lejos. El Señor dice ahí en Juan 1, ¿no? Que ayer se leía en la clase de los preadolescentes, que las tinieblas, cuando vino la luz, que es el Señor Jesús, no la comprendieron, muchos de ellos, pero otros sí. Y esto es toda la palabra del Evangelio que se fue dando antes de que el Señor Jesús venga, antes de que el Señor Jesús nazca de una virgen. Por eso Pablo va a decir, mas venido al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ellos las miraban a las profecías. Hay otro pasaje que leí hoy, pero no lo anoté, porque al final de todo me puse a leer en el diccionario bíblico y busqué la palabra salvación. Es precioso, es como para hacer un estudio entero lo que dice en pocas palabras, porque para empezar dice que la salvación pertenece a Dios, que no hay ninguna religión que pueda llegar a salvar al hombre, que todas las religiones del mundo lo que hacen son corregir o encaminar moralmente al hombre en su vida aquí en la tierra, mientras vive. Pero ninguna religión, como sí lo hace Dios a través de su palabra, encamina al hombre hacia la vida eterna y lo rescata de su perdición de pecador. Solamente eso lo podemos encontrar en la palabra de Dios y a través de Dios. Y una de las cosas que decía también acerca de la salvación, que lo resucitan el día postrero también. O sea, todo lo que implica la salvación del hombre y que ninguna otra persona, ninguna otra religión y ninguna otra acto de moralidad y de bondad, aún de altruismo, le puede traer aparejada a las personas. Y habla en este apartado del diccionario bíblico de la salvación en el Antiguo Testamento, donde en todo momento los profetas hablan de que la salvación es de Dios. Los salmistas decían, la salvación es de Dios, tú eres mi salvación, tú eres mi refugio. Y en un momento el profeta Isaías, no lo tengo anotado, pero después lo puedo compartir, Dios mismo a través del profeta dice, como que yo mismo voy a ir a la tierra a salvarlos. La promesa de que iba un día a cumplirse, heme aquí, envíame a mí. Y esto es precioso porque en los tiempos en que nace el Señor Jesucristo se puede dejar ver cómo había gente que realmente estaba esperando que venga el Salvador a liberarlos. Y cómo Dios se anunciaba en los últimos profetas también del Antiguo Testamento, en Malaquías, esa bendición que tenían, y cómo los verdaderos fieles, aquellos que realmente se reconocían pecadores delante de Dios y entendían que de Dios es la salvación,
anhelaban poder ver a este Redentor. Este ancianito que lo tuvo en brazos cuando el Señor Jesús era bebé, ¿cómo se llamaba? Simeón. Han visto mis ojos tu salvación. Precioso, porque él anhelaba eso con toda su vida y Dios le había prometido que no se iba a morir hasta que pueda ver en persona al Salvador. Qué lindo, ¿no? Unir esto a lo que vimos hoy en la cena también. Anhelar encontrarnos con el Señor y no que el Señor nos tome por sorpresa. Cuán distinta es la actitud. Y entonces, queridos, para ir avanzando, esta palabra consumado es en la cruz del Calvario, de lo cual se han escrito páginas y páginas enteras por hermanos preciosos. No se puede agotar, y mucho menos con mi capacidad, ¿no? Pero el Señor en la cruz, dando a entender que todo aquello que se había perdido a causa del pecado, a causa de lo que se leía ayer también con los preadolescentes, la contratación de Satanás, ahora estaba consumado, ahora estaba finalizado. Y fijémonos por favor en Hebreos capítulo 5, que después hemos de retomar cuando corresponda, pero ahora vamos a leer en Hebreos 5, el versículo 9. 5:9, página 247 del Nuevo Testamento. Dice el versículo 9 de Hebreos 5, y consumado, acabado, finalizado, terminado, vino a ser ¿qué? Causa de eterna salud a todos los que le obedecen. El Señor Jesús en la cruz del Calvario decía, consumado es. Y ahora Pablo nos dice, a partir de que el Señor Jesús dijo eso, viene a ser causa de eterna salud o salvación. Cuando nosotros en el Nuevo Testamento leemos salud o leemos salvación, es lo mismo, es la misma palabra en griego. A todos los que le obedecen. Qué precioso, porque Él estaba dando su vida, estaba derramando su sangre y estaba pensando en todos los que iban después a obedecer el Evangelio. Y esa salud, que solamente puede venir de Él, ahora es entregada a nosotros. Y esto lo dejó bien en claro también el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y es prácticamente la clave del mensaje del Evangelio. ¿Cuál es la clave del mensaje del Evangelio? Primeramente, demostrar que el hombre está perdido. Lo hemos visto a lo largo de los textos que hemos leído. Dios quiere y necesita que nosotros, o mejor dicho, nosotros necesitamos comprender nuestra situación de perdidos pecadores delante del Señor. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, ahí en Marcos capítulo 2, lo voy a leer yo, en el versículo 17 les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Quién de ustedes va al médico cuando está sano? Es lo que, salvo que sea un hipocondríaco, que ya de por sí es una enfermedad mental, no vamos al hospital, pasamos por la vereda de enfrente si podemos. Los sanos no tienen necesidad de médico, más los que tienen mal. Las personas que están en el hospital, seguramente porque tienen alguna afección. Nosotros que somos padres de niños, nos pasamos en las guardias pediátricas por lo menos una vez al mes. Pero si no, tratamos de no ir. El Señor les decía eso buscando que entiendan el carácter espiritual de esta frase. Los sanos no tienen necesidad de médico, más los que tienen mal. Y después termina diciendo, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Cuál es el mal que todos tenemos? El mal del pecado. ¿Hay alguno que todavía
escuchando esta palabra y conociendo lo que dice la Biblia acerca del hombre, puede decir que no tiene mal o que está sano? La realidad es innegable y es irrefutable. Sin embargo, todavía hay mucha gente en este mundo que a sí misma se considera como ¿qué? Como justa o como que está sana. Por eso después Pablo va a decir en Romanos 10:16, mas no todos obedecen al Evangelio. Romanos 10, versículo 16, mas no todos obedecen al Evangelio. En Hebreos nos dice Pablo, y consumado vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen, a todos los que obedecen el Evangelio. Y después en Romanos dice, mas no todos obedecen al Evangelio. Y esa es la gran realidad y la triste realidad con la cual tenemos que convivir, para lo cual también el Señor nos prepara. Llevar el Evangelio a las almas, no sabiendo si esa alma ha de aceptar o no al Señor. El hombre que había sido tan malo en vida, aceptó, obedeció al Evangelio. Entendió que era un pobre y miserable pecador y se habrá arrepentido de sus pecados. ¿Cuántas personas han pasado a la eterna salud en el último momento de su vida, en el último instante? Y eso también nos habla de la misericordia de Dios, cómo extiende su mano todo el día, dice, extendí mi mano, para que todos sean salvos, para que todos procedan al arrepentimiento. Pero no todos obedecen al Evangelio. Hay un texto que siempre me llama la atención en Apocalipsis. Hoy se hablaba de el día del Señor y de los juicios del Señor sobre la humanidad que le rechaza y le rechazó y aún le ha de rechazar. Cómo la Biblia presenta al hombre tal cual es. En el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, en medio de los juicios de Dios sobre la humanidad, en el capítulo 9, en el versículo 20, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? En los Salmos, en Isaías, ¿no, Fer? Y lo vuelve a repetir el Apocalipsis. Ahí es donde está el corazón del hombre inclinado, buscando salvarse por sus medios, buscando salvarse por una estatua, por una imagen, por la obra de sus manos, en definitiva, como dice acá. Y no se arrepintieron de las obras de sus manos. Y en el versículo 21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y en otras oportunidades también acá en Apocalipsis nos dice que aún estando sufriendo el castigo del Señor, que es un castigo que provoca que el alma reaccione, el corazón del hombre se endurecía aún más y se ha de endurecer aún más, al punto tal que van a blasfemar el nombre de Dios. ¿Cómo? Apocalipsis 16, 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento. Creo que eran 20 kilos el talento. Y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque la plaga fue muy grande. Y así en más de una oportunidad, como les decía. Vemos el corazón del hombre, lo que puede llegar a ser. Cuando estaba el Señor Jesús en la cruz, con los dos malhechores, ¿qué le dijo el que se arrepintió al otro? Aún estando en la misma condenación, ¿qué? ¿No temes a Dios? ¿No tienes temor de Dios?
Bueno, ese es el corazón del hombre. Sin embargo, nosotros tenemos la fe de poder creer gracias a la obra del Espíritu Santo en esta palabra. Y también es un misterio, porque si todos los hombres somos iguales, y todos los hombres somos pecadores, y todos los hombres somos enfermos, algunos hemos creído en esta palabra. Y hay otros que no creen y que Dios ya sabe que no van a creer. Y eso también es un gran misterio que solamente puede ser entendido y discernido por el Señor. Lo cierto es que el Señor Jesús allí en la cruz dijo, consumado es. Y desde ese día, yo personalmente puedo decir que soy salvo de mis delitos y de mis pecados. Que ahora tengo que el Señor Jesús es causa, como dicen Hebreos, de eterna salud en mi vida. Salud espiritual, salud física, salud mental. ¿Cuánto que hace falta, no? El Señor es causa de eterna salud en mi vida, gracias a que un día dijo, consumado es. Y es precioso como obró tantas otras cosas que el apóstol Pablo también las dejó establecidas, ¿no? Y todo porque ese día el Señor en la cruz dijo, consumado es. Hoy el hermano decía que somos aceptos en el amado. Y ahí en Efesios 2 dice que Él es nuestra paz. En el Apocalipsis habla de que el anticristo tiene la capacidad de quitar la paz de la tierra. Hoy lo leí a la mañana cuando estaban mencionándolo. Apocalipsis 6:4, lo leo yo. Y salió otro caballo bermejo, y el que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y de que se maten unos a otros. Y fuele dada una grande espada. Y en Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz. ¿Por qué? Porque un día dijo, consumado es. Que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y después nos va a hablar de que nos reconcilió con Dios, que nos hizo hijos, que nos adoptó, que nos hizo herederos, que nos hizo coherederos, y tantas otras cosas preciosas que están encerradas en la obra perfecta de salvación. Y entonces la invitación es esta, entendiendo que el Señor nos amó desde la eternidad, entendiendo que envió a su Hijo, entendiendo que tuvo que tomar la iniciativa y ocupar nuestro lugar, y que nos amó hasta el fin, hasta las últimas consecuencias. ¿Qué voy a devolverle yo al Señor? Ahí en Miqueas capítulo 6, el versículo 6 dice, ¿con qué prevendré a Jehová? ¿Cómo le puedo yo agradar a Dios? La única forma es creyendo y aceptando esta palabra. Y para los que somos salvos, entender que no somos mejores que los que no son salvos. Que tenemos que ir a llevarle el Evangelio hasta la persona que consideramos nosotros que es más pecadora que nosotros, como ha pasado en este caso que les contaba. Porque en definitiva el consumado es, nos abarcó a cada uno de nosotros. Si hay alguno en esta tarde que todavía no ha creído en esta obra de salvación, que pueda entregarle el corazón a Cristo y que en la medida de lo posible haya llegado a entender un poquito más acerca de la obra del Señor. Vamos a terminar ahora la reunión